es Dios y cómo es. Los nombres expresan la naturaleza divina de Dios. Los nombres dados a Dios en la Biblia dicen cómo es Dios. Y lo dice indudablemente, mucho mejor que todos los comentarios que podamos hacer de su persona. Pero debemos entender que no es que en la Biblia hay muchos dioses. La Biblia habla de un solo Dios, aunque tiene varios nombres. Ni siquiera es Dios Padre uno, otro Dios Hijo otro y otro Dios Espíritu Santo. No son tres dioses en uno. Es un Dios en tres personas. Es importante entender eso. Y en la Biblia nosotros vemos que hay la Trinidad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allí en Génesis, cuando Dios llega y va a ser el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios estaba hablando de qué? Estaba hablando en singular o plural. Hagamos el singular o plural. Plural, es plural. También la Biblia en ese pasaje habla que hay solo un Dios. No hay varios dioses, hay solo un Dios. Y es importante esa introducción para que no haya confusión. Eso sería un tema para explicar a profundo acerca de la Trinidad de Dios. Pero nosotros vemos acá, por ejemplo, en Deuteronomio 4:35, que habla así, ¿no? A ti te he mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Solo es Dios, Jehová, y no hay otro fuera de él. En el versículo 39 dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Cuando yo fui a Potosí, tenía la curiosidad de ver cómo es una mina adentro. Y cuando entré adentro de una mina, yo miré y vi que ahí me impresionó, porque entré así como unos 40 metros en la mina, caminando bajito, me di de cara con la imagen del tío. Yo no sabía que iba a haber eso ahí. Yo pensaba que había la imagen de un tío en todo Potosí. Y después descubrí que en cada entrada de boca de mina, ellos ponen esa imagen que simboliza al diablo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, de la tierra para arriba manda Dios y de la tierra para abajo manda el diablo. Y cuando entré ahí delante del tío, le hablé al minero: mire, quiero decirte que Dios manda allá afuera y acá adentro también. Y él me dijo: no puede hablar eso acá, me dijo. Así. Y quedó ahí. Yo pude sentir esa presencia maligna. Y aquí la palabra dice que él manda allá arriba y también abajo. Mire, Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro, solamente él. No existe otro Dios fuera de Jehová. En Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, 10 también habla de eso. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, con letra minúscula, ni lo será después. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, y sigue aquí hablando. El capítulo 44, versículo 6, también habla así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Se acuerda quién en Apocalipsis lleva ese mismo nombre? El primero y el postrero. ¿Quién es? ¿Quién es en Apocalipsis que lleva el nombre del Alfa y de la Omega? Jesús, el primero y el postrero. Y aquí nosotros vemos, sigue en Apocalipsis 45, 5, y dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces mire, Dios mismo hablando, solo hay un Dios. En los 10 mandamientos dice que no podíamos adorar a otro Dios além de él. Y como en Apocalipsis 5, lo que leímos hoy, el Señor permite que todos los ángeles adoren al Cordero, y toda la humanidad que está en la tierra adore al Cordero, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. La Trinidad, eso vamos a explicar un otro día acerca de la Trinidad, porque es una palabra bien profunda.
nosotros vemos en la Biblia, habla mucho en plural, cuando habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando hubo el tema de Babel, Dios dice, bajemos y confundamos la lengua. Está hablando en plural, ¿no? Entonces, toda la Biblia nosotros vemos eso. Isaías 6:8 también habla en plural. Mire, aquí dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero no es nosotros varios dioses, es un solo Dios. ¿Quién irá por nosotros? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino serían tres dioses. Los tres son uno. Amén. Nosotros podemos decir Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jehová Padre es Dios, pero los tres son uno. Y el Evangelio de Juan también, nosotros vemos al principio, Génesis 1:1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en la creación estaba el Espíritu Santo. Y Juan capítulo 1 también habla así, como la canción que canta Ricardo Arjona, que Jesús no es verbo, perdón, que Jesús no es sustantivo, sino verbo, que Él es verbo y no sustantivo. ¿Y qué es un verbo? El verbo es lo que en toda escritura, ¿cómo tú puedes diferenciar el verbo del sustantivo? El verbo es lo que da acción a toda la frase. Cuando tú ves alguna palabra con acción, ese es el verbo. Y aquí habla así, ¿no? En Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová cambiaron la Biblia a su doctrina, en lugar de poner su doctrina adaptada a la Biblia. Y en la Biblia, cuando fue traducido, ellos pusieron, y el verbo era como Dios. Ellos aumentaron un artículo ahí para decir que Jesús era como Dios. Pero aquí no dice que Jesús era como Dios, dice y el verbo era Dios, es Dios. Por eso que todo que estudia teología estudia griego para aprender la traducción de la Biblia griego, que fue el evangelio difundido al español o portugués o lo que sea. Y aquí dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sigue hablando el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí nosotros vemos que Jesús es Dios, no era como Dios, Jesús es Dios. Cuando Dios le llamó a Moisés para liberar el pueblo, puede cambiarla. Cuando Dios le llamó a Moisés para liberar el pueblo hebreo de la esclavitud, Moisés insistió en que Dios le dijera su nombre. Quería asegurar de poder presentar su credencial ante el pueblo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que le hago yo a los hijos de Israel, y le digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en este pasaje, el versículo 15, que no está ahí en esa imagen, lo voy a leer acá. El versículo 15, el Señor dice así, Éxodo 3:15, que dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel Jehová. Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así se me recordará
por todos los siglos. Entonces aquí nosotros vemos el nombre del Señor, que aquí es en el hebreo, es 4 letras, es un tetragrama sin ninguna vocal. Sin embargo, hubo ocasiones en las que Dios, al hablar sobre sí mismo, enfatizó una de sus características en específico. Él buscaba revelar algo especial sobre su persona que traería confianza y paz. Vemos un ejemplo de eso cuando Dios confirmó su promesa a Moisés en Éxodo 6. Dios mencionó que cuando Él se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, se le presentó como Dios Todopoderoso, el Shaddai. Entonces aquí habla el Shaddai, el Todopoderoso. Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. No hay idioma en el mundo que pueda definir la totalidad de cómo es Él, pero podemos conocerlo mejor al estudiar alguno de su nombre y al ver la característica suya que nos revelan. Veamos algunos de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia, su significado y la importancia que tienen para nosotros. Y este año que pasó anterior me impresionó cuando vi un reportaje de que el telescopio Hubble había captado la explosión de una estrella que estaba, si no me equivoco, era 215 millones de años luz de la Tierra. Yo me puse a pensar, ¿qué significa eso? Significa que la luz de la explosión tardó 215 millones de años para llegar a la Tierra, y en ese exacto momento el telescopio estaba filmando un sector y ¡pum! Captó la explosión de una estrella y pudo captar esa imagen. ¿Pero qué significa eso? Que eso no sucedió el año anterior, eso sucedió 215 millones de años atrás, pero nosotros lo captamos el año anterior. Imagínense, ahí nomás podemos imaginar la grandeza de Dios. Ese evento de la explosión del Sol sucedió 215 millones de años atrás. Podemos decir toda una eternidad al pasado. Entonces, si nosotros queremos explicar al Dios creador de todo el universo de una manera tan simple, es muy difícil. El Señor, cuando habla yo soy el que soy, al revelar su nombre divino, declara su carácter y sus atributos, subrayando que la cuestión no consiste en quién es Moisés, sino quién está con él. Y según un estudio bastante profundo, cada plaga que había en Egipto era un dios que los egipcios adoraban. Por ejemplo, cuando había la plaga de las moscas, ¿cuál es el dios con letra minúscula o demonio que se refiere a las moscas? Belcebú, príncipe de las moscas. Y cuando era la plaga de la rana, había un dios que era la referencia de la rana. Cuando oscurece el sol, ¿cuál era el dios que adoraban similar al sol? Baal, o como aquí en los incaicos, Inti. Dios oscurece el sol diciendo aquí quien manda soy yo. Baal no tiene nada que ver, y así cada una de las 10 plagas que vino era como Dios demostrando yo soy el que soy, demostrando su poder ante un Dios egipcio. Este nombre se relaciona con el verbo hebreo que se traduce al castellano como ser. Yo fui, yo soy, yo seré. Y mire qué interesante, Jesús en muchos lugares él habla yo soy, yo soy, yo soy. ¿Alguien se acuerda alguna cosa que Jesús dijo? Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida eterna. Yo soy, yo soy, yo soy. Lo mismo que el Señor habla aquí a Moisés, yo soy el que soy. Jesús también se refiere así, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 1:8 habla, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor todopoderoso. Y ese alfa y omega, cuando habla aquí, dice el Señor Dios. Está hablando también de Jesús. Jesús es el alfa y omega, ¿no? Jesús también se dio a conocer como yo soy el que soy. Uno de los primeros nombres que aparece en la Biblia de Dios es Elohim. Puede poner la imagen de Elohim, que es creador todopoderoso. El creador
el Todopoderoso. Y como ya hemos leído en Juan 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús también es Elohim, el creador, el Todopoderoso. Y mire Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, del versículo 13 adelante. Colosenses 1, habla así, habla aquí acerca de Jesús, habla del perdón de pecado. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea un trono, sea un dominio, sea un principado, sea un potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces aquí agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nosotros vemos aquí, explica que Jesús, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero cuando habla el versículo 15, Él es el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová aplican ese pasaje como diciendo: Dios es Dios y Jesús es un ser creado. Pero la manera de entender eso, cuando uno hace un estudio de la traducción del griego para el español, es que Jesús es la parte visible de Dios, la parte física, la parte que se puede ver de Dios. Porque la Biblia habla que Dios es espíritu. Por eso Dios está aquí hoy. ¿Pero lo podemos ver? No. ¿Pero lo podemos sentir? Sí. Porque mi espíritu y tu espíritu pueden sentirlo a Él. Así como el aire. Mucha gente dice: no creo en Dios porque no lo veo. Entonces tú no lo crees en el aire. Tú no lo crees en el coronavirus que está ahí. Si tú no crees en Dios porque no puedes ver, ¿por qué no anda y se pone a hablar con uno que está con coronavirus como si fuera? Si tú no puedes ver el coronavirus, tampoco existe. Pero Dios está ahí. Amén. El otro nombre es conocido en la Biblia, Yahvé. Y así se escribe en hebreo. Pero el hebreo se lee de atrás de la derecha para la izquierda. Nosotros leemos de la izquierda para la derecha, el hebreo se lee de allá para acá, ¿no? Entonces, y eso también va con el yo soy, el que soy, el Yahvé, ¿no? En hebreo. Y la pronuncia del Yahvé, se puede poner ahí el cuadro de la pronuncia del Yahvé. Yahvé, esas 4 palabras que en aquella letra en hebreo traducida al español son esas 4 letras: Y, H, W, H. En el hebreo, de las 4 letras que hay de Yahvé, de las 4 letras que hay de Yahvé ahí, 3 son letras sin pronuncia. Por ejemplo, el H en español. El H, si tú pones, por ejemplo, un nombre con H, en portugués se escribe Mateus con H. Pero se lee Teus, Mateus, no se lee el H. Cuando hay una terminación con palabra en H, ¿cómo la pronunciamos? Como es casi impronunciable. Por eso que los rabinos, para empezar, no pronuncian el nombre de Dios así, a la loca. Porque la Biblia dice: no hablarás el nombre de tu Dios en vano. Yo miré un rabino explicando cómo se pronuncia el nombre de Dios, y ni siquiera él se atrevió como rabino a pronunciarlo completo. Él lo pronunció deletreando letra por letra. Y aquí básicamente cómo se pronuncia esas 4 letras. Se pronuncia así: eso sería la pronuncia, porque de las 4 letras 3 son mudas. 3 letras son mudas. Por eso que en la traducción
en la traducción, cuando vemos también Salmo 156, habla todo lo que respira, alabe a. Ahí en Salmo 156 no está alabe a Jehová, dice alabe a J-A-H. ¿Cómo se pronuncia? Porque de ahí vino cuando Dios hizo a Adán. ¿Cómo le dio vida a Adán? Sopló sobre él el Espíritu. Cuando Jesús fue traer la unción del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Sopló sobre él el Espíritu Santo. Jesús estaba pronunciando, al soplar sobre los discípulos del Espíritu Santo, Jesús estaba pronunciando eso, que la pronuncia, ¿no? Entonces la pronuncia en español Yahvé o Jehová. Se le añadió la letra para facilitar la manera de pronunciar. Y así también, como no hay que complicar acá, muchos dicen no podemos, porque en la Biblia dice Yahvé o Jehová. Si sus nombres son las 4 letras esas y deberían ser pronunciados. A ver, practique usted cómo se pronuncia. Practique, sin vergüenza. En el buen sentido, sin vergüenza, no el malo, sin vergüenza. A ver, practique, respire para adentro. Esa es la pronuncia de esas 4 letras. Pero si yo voy a predicar acá y decir Dios, Jehová, o sea, entonces aquí, por ejemplo, Mateo, mi hijo aquí en español es Mateo, en portugués es Mateus, en gringo, en inglés es Matthew, ¿no? Entonces, la pronuncia en hebreo de eso, en la Biblia fue traducida, se añadió consonante, vocal, inclusive se colocó unos puntitos abajo de la letra original en hebreo, que era la letra más difícil que había antes, para que la gente sepa pronunciar ese nombre de Dios. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esas 4 consonantes? Porque no tienen vocal. Y por eso el tetragramón explica todo eso, cómo lee y cómo pasó. Y bueno, en el año 1000 tanto, los masoretes insertaron esas vocales, las 3 vocales del nombre Adonai, que es un nombre muy usado por Dios también. Insertaron esas 3 vocales del nombre Adonai al nombre, a esas 4 consonantes que hay arriba, y de ahí salió el nombre Jehová. Jehová. De ahí viene la traducción al español. Amén. Pero es importante saber eso. El otro nombre de Dios que he conocido es Adonai, que es Dios es el Señor, que es muy usada también en la Biblia. Adonai, Dios es el Señor. El otro significado de Dios es Abba. ¿Qué significa? Dios Padre. No solo Jesús enseñó a que oremos a Dios como Padre. Padre nuestro que estáis en los cielos. Está diciendo Abba Padre. Todo el Antiguo Testamento también habla acerca de Dios Padre. Y Jesús también, cuando estaba en el Getsemaní, dice Abba Padre, Padre mío. Y él dice Lama Sabatani, clamaba al Padre. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué me has desamparado? Y no es que Dios lo abandonó, porque cuando Jesús no dijo, ¿por qué me desamparaste? Cuando le estaban cortando toda su espalda con el chicote. No le dijo, ¿por qué me desamparaste? Cuando le pegaron y le hincharon toda la cara, que quedó desfigurado, o cuando le pusieron corona de espina, o cuando estaba llevando esa cruz por el largo trayecto al Gólgota. Él dijo, Padre mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo fue el momento de mayor dolor de Jesús? Cuando él sintió tu pecado y mi pecado sobre él en la cruz. Ahí fue que él dijo, oh, Señor, ¿por qué me desamparaste? Porque él pudo sentir tu pecado y mi pecado en la cruz. Y ahí él terminó diciendo, consumado es. La Biblia habla en el libro de Zacarías que el pecado sería quitado del mundo en un día. ¿Cuándo fue ese día? Cuando Jesús fue crucificado. El otro nombre de Dios conocido es Jehová Rafa, que significa el Señor sana. El Señor sana. Y cuando nosotros estamos enfermos, nosotros proclamamos
Jehová Rafa. Y es tan interesante que en esa enfermedad del coronavirus, los que han tenido, ¿no? Según lo que pregunté, y yo no tuve aún y ni quiero tener en nombre de Jesús, pero los que han tenido sienten angustia de respirar, no pueden respirar. Y Dios está diciendo aquí, mire, que el Señor quiere entrar y hacer parte de su respiración. Por eso la Biblia, cuando habla a los niños, proclama el nombre de Jesús. Todo ser que respira habla su nombre. Y nosotros vamos a terminar al final orando por el Señor Jehová Rafa, el Señor Jehová sana. El otro nombre es Shalom, Jehová Shalom, el que da paz. Jesús también dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. El Señor Jesús estaba diciendo, yo soy también el Señor Shalom. Amén. El otro nombre de Dios es el Roy o el Roí, en otra manera de pronunciar, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Y también se refiere a ese Dios como el pastor, el que me guía, el que me guarda. Por eso en Salmo 23 es muy lindo, a todo el mundo le encanta el versículo 1. Jehová mi pastor y nada me faltará. Es lindo cuando Dios provee y no falta nada. Pero el versículo 4, cuando pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El mismo Dios que es el que provee del Salmo 23 es el mismo nombre referido en el versículo 4, que también es el que muchas veces nos lleva por el valle de sombra y de muerte, como ahora, para que podamos reconocer que no podamos respirar sin Él, no podamos vivir sin Él. Siguiendo dice Shabaot, Jehová Shabaot o Sabaot, el Señor de los ejércitos. El libro de Joel habla que Él levantaría su ejército. Y cuando habla de ejército, no es solo ejército de ángeles. Nosotros hacemos parte de su ejército. Eso habla en el libro de Joel. También Jehová Nisí, el Señor es mi estandarte, porque es el que va delante de nosotros en cualquier lugar. El otro nombre es Jehová Jireh. Y a mí me gustaba usar mucho eso cuando pasaba por necesidad. He pasado mucha necesidad, que llegaba en la noche, ese día recibía la boleta de pago de luz y ya tenía la fecha de corte tal día. Y ahí lloraba, Señor Jehová Jireh, Jehová va a proveer mis necesidades. Pero la primera vez que se usó ese nombre Jehová Jireh, no fue para proveer una necesidad física. Fue el momento que Abraham estaba llevando a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y su hijo le pregunta, papá, yo veo la leña, yo veo el cuchillo, yo veo que está llevando el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Jehová Jireh, Jehová proveerá el cordero. Y cuando Abraham iba a matar a su hijo, el ángel lo para y dice que ahí estaba el cordero. Porque ese fue el cordero que Abraham agarró y lo puso en lugar de Isaac. Por eso que cuando habla Jehová Jireh, está diciendo, Él proveerá el cordero para morir en tu lugar, en mi lugar. Y ese fue como dijo Juan Bautista, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el cordero que habla en Apocalipsis, que fue inmolado, que derramó su sangre por ti y por mí. Entonces, aunque nosotros podamos pedir y decir en la necesidad Jehová Jireh, debemos acordar que la primera vez que se usó ese nombre fue Jehová Jireh, proveerá un cordero para morir en tu lugar y en mi lugar. El otro nombre es el Elión, el Altísimo. El Elión, el Altísimo. El nombre de Dios Altísimo. Hay 3 pasajes en la Biblia que me encantan mucho, aparte de harto que habla del Altísimo. Uno de esos es cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego y fueron echados en el horno de fuego. El rey mira y dice, Sadrach, Mesach, Abednego, el Dios Altísimo al cual ustedes sirven, ¿le ha podido librar? ¿Por qué? Porque el rey mira dentro de la fogata y dice, mire, ¿estaré borracho yo? ¿Qué estará pasando?
¿Acaso no echaron 3 dentro de la fogata? ¿Y cómo yo veo 4 adentro? Y uno que es semejante al Hijo del Altísimo. ¿Estaba hablando de quién? Estaba hablando de Jesús, el Hijo del Altísimo, que llegó ahí a la fogata. El otro pasaje, puede pasar por favor, es cuando Pablo iba predicando y viene una divina y dice: ellos son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y mire qué interesante el pasaje anterior, en esta imagen, la que habla que son hijos del Dios Altísimo no es la persona de la divina que estaba ahí, era el demonio que reconoció a Pablo y a los discípulos como siervos del Dios Altísimo. El otro pasaje que habla acerca de eso también es cuando el endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5 ve a Jesús. Dice que él viene corriendo, Jesús está pasando, el endemoniado no lo ve a Jesús y dispara para el lado contrario. Él viene hacia Jesús, se arrodilla hacia él y dice: Hijo del Dios Altísimo, ha venido a nosotros antes del tiempo. Pero ¿quién estaba hablando eso? ¿La persona del endemoniado? No, quien estaba hablando eso eran los demonios que estaban en él, diciendo: te reconocemos como hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la gloria de Dios antes de ser echados del cielo por el pecado de la rebelión. Y ellos, como habla la Biblia, toda rodilla se doblará delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Por eso en esas 2 ocasiones en la Biblia los propios demonios reconocen a Jesús como el Dios Altísimo. Hermano, eso es muy profundo, pero muy profundo. El otro nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús dice, cuando habla en Isaías capítulo 9, habla de la profecía del nacimiento y reinado del Mesías. Habla así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino. Y aquí nosotros vemos que el nombre de él, el nombre de Jesús, el nombre de Emmanuel sería, mira aquí como dice, su nombre es admirable, es consejero, es Dios. El nombre Emmanuel en Jesús es Dios fuerte en Jesús. También el nombre Padre eterno y también príncipe de paz. Y mire qué interesante cuando nosotros vamos, aquí dice Emmanuel, Dios con nosotros. Ponga la foto de Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando tú lees, mire San Juan capítulo 14. Estoy terminando, quiero pedir a los levitas que vengan adelante. Juan capítulo 14, versículo 16. Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque ahí Isaías dice: su nombre será consolador. Jesús era el consolador. Y aquí habla de otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese estará en vosotros, estará inside, estará dentro, como el agua dentro del vaso, estará dentro de nosotros. El significado en griego aquí no es estará junto a nosotros, sino adentro de nosotros. Mire que Jesús habla el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo Jesús volvió a nosotros? Si Jesús hubiera quedado en carne y sangre, Él no pudiera entrar en nosotros, porque la ley de la física que 2 cuerpos no pueden usar el mismo espacio. Por eso Él fue al Padre, rogó al Padre para enviar el Espíritu Santo. Y ahora Él dice: no van a quedar huérfanos, vendré a vosotros. Cuando tú tienes a Jesús, tú tienes al Espíritu Santo. Mi hijo Leonardo, que ahora es mayor que yo, cuando era chiquitito, preguntó: ¿y cómo Dios y cómo Jesús entra al corazón? Por el resbalín, dijo, por el resbalín. Y yo iba a decir que no, y le dije sí, porque la Biblia dice que el que lo invite a entrar, que Él está tocando a la puerta.
Y si nosotros abrimos y lo invitamos a entrar, Él entrará. Por eso quiero también decir a tú que estás viendo eso, que si tú quieres conocer a Dios no solo por teoría, tú puedes invitarlo a entrar a tu vida y Él lo va a hacer. Y aquí sigue en San Juan, mire qué interesante, dice así. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural, no singular, vendremos a él y haremos morada con él. El versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la paz os dejo y mi paz os doy. El Señor nos deja su paz con nosotros. Bueno, y en fin, hay mucho nombre de Dios más que pudiéramos enseñar acá. Pero yo quiero terminar en ese momento. Quiero terminar en ese momento pidiendo que tú puedas reconocer a Dios en todas las áreas de su vida. Cuando Él habla, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adorarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El Señor no quiere medias tintas. El Señor no quiere que tú seas cristiano solo el domingo cuando viene a la iglesia. El Señor quiere que tú seas cristiano y lleno del Espíritu Santo cuando estás sola delante de tu computadora, cuando estás en la oscuridad mirando tu celular o mirando la serie de internet. ¿Qué es lo que tú ves? El Señor quiere ser parte. El Señor quiere estar por completo en tu vida, en tu pensamiento, en tu boca, cuando tú hablas, en lo que tú miras, en lo que tú haces. El Señor quiere ser el Altísimo, el Todopoderoso en tu vida. Y yo quiero invitar a aquellos que están viendo en ese momento, que tú puedas en ese momento cerrar tu ojo, pero abrir tu corazón. Si tú quieres conocer a Dios y tener una intimidad con Él y recibirlo en tu corazón, que tú puedas hacer lo que habla en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta y lo invitas a entrar, Él va a entrar a tu vida. Y tú lo vas a conocer no solo de teoría, tú lo vas a conocer no solo por lo que lees, tú vas a poder sentirlo en tu vida. Tú vas a poder sentir ese fuego en tu corazón, quemando en tu corazón. Tú vas a poder ver el Espíritu Santo transformando tu vida, quitando el vicio. Y ahora quiero orar en ese momento. Quiero invitarte, si tú quieres recibir al Señor, cierre tu ojo y repita conmigo en ese momento: Señor Jesús, yo en ese momento te reconozco como Señor y Salvador. Repita conmigo. Yo quiero invitarte a que tú puedas entrar a mi vida, no solo al corazón. Quiero que tú entres a toda mi vida, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi alma, a mi espíritu. Que tú puedas entrar en mi cuerpo también, sanando toda enfermedad que yo tenga. Y es por eso que te invito a entrar a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi casa. Yo te invito a entrar y quiero que tú hagas fiesta conmigo.